Bien, ahora veremos de manera resumida qué es la suma de Riemann a través de sus fórmulas. Ya sabemos que de forma gráfica la suma de Riemann nos permite obtener una aproximación del área bajo una función usando rectángulos del mismo ancho y las alturas están determinadas por la propia función. Y la manera de expresar la suma de Riemann a través de una fórmula es con esta simbología que te presento aquí. Este símbolo en forma de E representa una sumatoria de esta expresión. La expresión que tengo aquí representa la base de cada rectángulo y la altura de cada rectángulo, de manera que toda la expresión como tal me indica la sumatoria de la base por la altura de cada uno de los rectángulos, comenzando desde un contador inicial en 1 hasta llegar a n. Recuerda que n representa el total de rectángulos utilizados. Si hacemos de manera desglosada o desarrollamos esta sumatoria, quedaría como te lo muestro aquí, ¿sí? El subíndice que tiene la x está ahí, se va a ir aumentando desde 1 hasta n, siempre aumentando en enteros, ¿sí? ¿Qué representa esto? La base por la altura del primer rectángulo, la base por la altura del segundo rectángulo, base por altura del tercer rectángulo. Recuerda que aquí estamos manejando rectángulos de extremo derecho. La coordenada del extremo derecho está indicada por x1, x2, x3, ¿sale? Entonces, lo que tenemos aquí precisamente es la suma del área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más el área del tercer rectángulo y así sucesivamente hasta llegar al último de los rectángulos, representado con esa n. A continuación te voy a hacer un resumen de cómo aplicar este método con las fórmulas indicadas. Recuerda que la suma de Riemann se representa con esta sumatoria desglosada, se describe así, pero paso a paso lo iremos viendo. Paso 1. Siempre el primer paso es identificar el intervalo de análisis, es decir, qué zona me interesa determinar. Recuerda que la suma de Riemann me permite determinar el área bajo una función. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde A hasta B, ¿sí? Esos valores lo vas a tomar del intervalo que te estén solicitando analizar. Cuando expresamos un intervalo, si recuerdas de cálculo diferencial, el intervalo cerrado se expresa con corchetes, iniciando con A y terminando con B. Esos valores tú los vas a tomar de ahí. Entonces, para determinar la distancia que hay en tu eje X, lo único que vas a hacer es tomar una resta. El último valor menos el primer valor. Segundo paso, obtener la base. Recuerda que los rectángulos deben tener la misma base, el mismo tamaño en su base. Entonces lo que hacemos es dividir esta zona o esta distancia que hay desde A hasta B entre el total de rectángulos. El total de rectángulos lo representamos con una n. Entonces va a ser el intervalo entre n. Eso te va a dar la base. Ahora, una vez que tengas la base, vas a poder identificar en dónde van a quedar las coordenadas de cada uno de los extremos derechos, ¿sí? Recuerda que aquí tendríamos cada uno de nuestros extremos. ¿Cómo lo calculamos? A veces con solo ver una gráfica es suficiente, a veces podemos intuir de manera sencilla dónde van a quedar nuestras coordenadas. No siempre es así. Entonces hay que usar la fórmula. La fórmula para determinar dónde queda el x1, x2, x3, x4 o x5, etc., se define con esta expresión, ¿sí? Tenemos que reemplazar el valor de donde inicia mi intervalo, digámoslo así, o donde inicia mi zona de análisis, que es A, más I por el ancho que determinamos en el paso anterior. Y es un contador, recuerda, siempre que manejamos sumatorias va a haber un contador que va aumentando o va cambiando. Entonces aquí va a ser lo mismo. Vamos a escribir esta expresión o esta fórmula para cada una de las coordenadas de extremo derecho
que usemos en los rectángulos, ¿sí? Y va a ir tomando el número del rectángulo, digámoslo así. Para el primer rectángulo, esta I va a ser un 1. Para el segundo rectángulo, la I va a ser un 2. En los dos casos se sustituye aquí y acá, y así sucesivamente. Paso 4. Determinar las alturas de cada rectángulo. Una vez que ya conocemos estas coordenadas, entonces tengo que evaluar la función. Evaluar la función para saber cuál va a ser la altura sobre esta coordenada. Entonces, lo que quiero obtener es este valor de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Tomando la función que me hayan indicado en el ejercicio y sustituyendo. En lugar de la X, voy a usar esta XY. Paso 5. Determinar las áreas de cada rectángulo. Una vez que yo ya conozco esto, porque esto es delta X, ¿sí? Y voy a conocer este lado cuando yo determine la altura evaluando la función, que fue el paso 4. Entonces, ¿cómo determinar el área de este rectángulo? Pues simplemente multiplicamos su base por la altura, que en fórmula de sumas de Riemann es delta X, la base, y la función evaluada en esta coordenada, su altura. Base por altura. Y por último, paso 6. Sumamos todas las áreas obtenidas de cada uno de los rectángulos utilizados. Más adelante ejemplificaremos esto.